Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jesus Christ Shine in My Light. Don número 2. Hoy hablaremos del don de la fe. La fe en sí misma surge del oír. Cuando leemos la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, aumenta nuestra fe. Por otro lado, el don hace que sin importar las circunstancias, la persona esté firme en su convicción de respaldo de parte de Dios, lo cual la lleva a actuar. Un ejemplo de esto lo vemos con Pablo, en Hechos 16 del 22 al 26, el cual dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. En este texto podemos ver claramente que la situación que estaba viviendo Pablo no era la mejor. Él fue encarcelado y golpeado, pero aún así mantuvo su confianza en Dios. Él sabía que tenía el respaldo divino, por lo cual no se angustió ni perdió el ánimo. Al contrario, comenzó a cantar himnos. Con este acto muestra un total desprendimiento de su situación actual, dejando en manos de Dios su vida. Para ver más temas de crecimiento espiritual, suscríbete. Aquí encontrarás variedad de temas que ampliarán tu conocimiento del mundo espiritual.